Buenas. El día de hoy voy a estar hablando sobre la penúltima práctica que se llevó a cabo en el laboratorio de físico-química que tiene que ver sobre la eficiencia de un mechero en el proceso de calentamiento del agua. Esto es, qué tan eficiente en términos porcentuales es nuestro mechero. Sabemos que en las prácticas de laboratorio el principal método de calentamiento que llevamos a cabo es, por ejemplo, un baño de María, donde estamos usando en este caso un mechero Bunsen. Entonces, queremos saber, pues, qué tan eficiente, qué tal es ese rendimiento del que nosotros hacemos uso. Mi grupo está conformado por Katy Berrío, María Tomás, Nubia González y mi persona Osvaldo Pérez. Esa eficiencia del mechero, ¿cómo la vamos a determinar? Con la ecuación que se está viendo acá. Porcentaje de eficiencia es igual a la cantidad de calor absorbido por el agua sobre energía liberada por la combustión del metano por 100%. Es decir, son nuestras dos magnitudes a determinar. La cantidad de calor absorbido por el agua, ¿cómo la vamos a determinar? Bueno, pues con la ecuación o la formulita que conocemos, que Q es igual a la masa del agua de interés que nosotros vamos a coger por el calor específico del agua por un delta de temperatura. Lo que vamos a hacer es simplemente coger una masita de agua en un beaker, o lo que se hizo, se le aumentó la temperatura y hay una variación. Esa variación de temperatura ya podemos determinar ese calor absorbido del agua. ¿Y cómo determinamos esto de la energía liberada por la combustión del metano? Lo que se hizo ahí para determinar esto fue medir una cantidad de flujo o un flujo del gas metano para luego pues multiplicarlo por la entalpía de combustión del metano. Sí, la entalpía de combustión del metano y ya con otro valor numérico del tiempo y un factor de conversión ya pudimos determinar esa energía liberada. Luego lo único que se hizo fue dividir y multiplicar esto por 100. ¿Qué asumimos para llevar a cabo esto? Que el gas que desprendía o que salía del conducto de gas del laboratorio era completamente metano, pero sabemos que eso no es tan correcto. Puede haber una mezcla de gases que no va a ser 100% metano. Entonces, igualmente acá la aproximación que se dice es que todo va a ser metano ya por facilidad de la práctica. Entonces, bueno, acá tenemos una introducción, algo muy teórico que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, conservación de la energía. Y acá están los objetivos. Que dice, 1, entender el proceso de combustión. 2, conocer las diferentes pérdidas de energía que se presentan en un proceso de combustión. Y 3, determinar la eficiencia de un mechero Bunsen en un proceso de combustión, que es la que pues más bien nos va a interesar acá. Son muestras del montaje. Acá vemos nuestra manguera conectada al tubo de donde sale el gas. Y acá tenemos nuestra probeta que está invertida. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, esto se hizo para determinar el flujo del gas. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues esta probeta se invirtió, se colocó pues acá casi en la profundidad del agua, se colocó esa manguera de esta manera como se está viendo, está a disposición. Posteriormente se abrió la llave y al momento de abrir esa llave, toda la masa de agua que llegaba hasta acá, hasta 0 mililitros, acá, toda acá, esa masa de agua empezó a desplazarse hacia abajo a medida que el gas iba entrando a este sistema de la probeta. Entonces esa masa de agua que iba bajando eh, pues se le tomó el tiempo y el tiempo que se alcanzó a tomar era que en 3 segundos esa masa de agua se desplazó unos 155 mililitros, 155 mililitros, bueno, no recuerdo, igualmente ahora en las tablitas de procedimiento vamos a ver realmente qué fue lo que pasó, pero eso es esencialmente como la idea, ¿no? La idea de cómo se va a medir el flujo de metano, que ese flujo pues nos va a servir. Igualmente ese flujo, la idea es que nos quede en gramos sobre segundos, por lo tanto toca aplicar un factor de conversión que tiene que ver ya con la densidad de nuestro gas de interés, que es el metano. Eh, y acá pues tenemos el montaje del calentamiento del agua que nos va a servir para determinar nuestro Q, nuestro calor de absorción del agua, ¿no? Entonces acá que nos dice, en el contexto de la termodinámica, el calor de reacción QR es una medida clave. Se define como la energía absorbida por un sistema cuando los productos de una... Bueno, esto es ya más parte conceptual, no nos interesa ahora mismo tanto esto acá. ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, el procedimiento dice acá, inicio, pesar los vasos de precipitado, luego llenarlos hasta la mitad o 3/4 partes de agua para determinar la masa del agua para proceder a calentar. Luego tomar la temperatura inicial del agua, usando una botella se determina su volumen real, para esto se llena
la botella en su totalidad para determinar el volumen real del gas. Luego se invierte dentro de un recipiente grande que debe estar lleno de agua, que eso fue lo que se hizo con el metano, ¿no? Básicamente. Encontrar en el mechero la posición adecuada del regulador de aire de manera que la combustión de este sea completa. Quemar la misma cantidad del metano que fue recolectada, es decir, la misma proporción de la medición. Y bueno, acá tenemos ya otras cositas en este punto. Igualmente acá como tal no se calentó, es decir, no se llevó metano a combustión. Entonces, eh, en ese punto acá, pues ahora vamos a ver qué es lo que estuvo pasando en realidad. Bueno, nuestros datos que recolectamos fueron los siguientes. Punto A, punto B. El punto A va a hacer referencia a el flujo de metano, ¿sí? Cuando estaba hablando de la probeta que se invirtió y entonces se desplazó 155 mililitros en 3 segundos. Ese fue el flujo de metano en nuestro sistema. Punto B, pues el tiempo que se duró en calentar, por ejemplo, de 29 grados Celsius a 55 grados Celsius nuestra masa de agua. La reacción de combustión del metano viene dada por esta, ¿sí? Igualmente acá pues faltaría como balancear. Tenemos dos oxígenos acá hay tres oxígenos. Colocamos dos oxígenos acá, sería 4. Si coloco dos acá sería 4. Entonces quedarían con 4 hidrógenos, ya está balanceado. Con 4 oxígenos, o sea, serían 2 de ese lado, 2 de acá. Y tendríamos entonces ya la reacción balanceada. Siempre hay que balancear. Los cálculos, esos cálculos pues fueron tomados enseguida en el laboratorio y se plasmaron acá. ¿Esto qué es? Eso es volumen sobre temperatura por la densidad por ρ, es el flujo del metano, ¿sí? Los 155 mililitros sobre los 3 segundos multiplicado por la densidad, porque necesitamos este flujo en gramos por segundo, ¿sí? Nos fue muy útil, pues. Entonces, en este caso ya lo que se hizo fue sustituir nuestros datos. Bueno, se hizo acá la conversión rápida de la densidad del metano. Se sustituyeron los datos y tenemos esto, 0.033 gramos por segundo. Posteriormente, lo que se hizo fue tomar un valor que va a ser la entalpía de combustión del metano. Esta entalpía de combustión del metano lo que nos dice es que la entalpía de combustión es de menos 80-90 kilojulius mol. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos saber cuál va a ser la energía de combustión para esta masita de metano, en este caso, 0.033 gramos. ¿Qué se hizo? Pues multiplicar todo, ¿no? Multiplicar. Igualmente estos 0.033 había que pasarlos a moles. Este es el factor de conversión de 16 gramos de CH4 es igual a un mol de CH4. Entonces se consideró este factor de conversión. Y acá se fueron 240 segundos del calentamiento de agua, que fueron pues prácticamente los 3 minutos que se tuvieron que colocar para, en este caso, pues cancelar unidades, ¿no? Segundos. Acá falta, creo que segundos en esta parte, falta aquí segundos, gramos sobre segundo, para poder cancelar. Posiblemente nos va a dar, si nosotros hacemos todo, multiplicamos, luego lo llevamos a calorías, nos va a dar esto. Menos 10.000, menos 10.539, no miento, menos 105.394,7 calorías. Esa va a ser eh, nuestra entalpía, en este caso para este señor de acá. O sea, ¿cuál va a ser este valor? Ese valor va a ser este de acá. Energía liberada por la combustión del metano de nuestros 0,033 gramos de CH4. Posteriormente, ¿qué se hizo? Pues ya determinar el calor absorbido por el agua. Asumimos o tomamos una masa de 100 gramos, la llevamos a esta variación de temperatura, lo multiplicamos por nuestro calor específico y obtuvimos que es de 2.600 calorías. Y ya, por último, lo que se hizo acá fue determinar el porcentaje de eficiencia del mechero, que es 2.600 calorías sobre las calorías que obtuvimos, pues acá no colocamos el signo negativo, sino ese es un valor absoluto, ¿sí? Por 100, 100%, y eso es igual a 2,46%. Si estamos viendo la eficiencia de nuestro mechero, es demasiado baja con respecto al 100%, es muy, pero muy baja. Y es un dato, pues, bastante razonable, que pues ahí se discutió con el grupo, el profesor y todo lo demás, entonces
es una eficiencia bastante baja, ya pues depende de las condiciones del mechero, del laboratorio, de cómo nos den esos equipos, pero en este caso esa eficiencia es muy baja. Y eso pues básicamente sería toda nuestra práctica. Ya acá pues ya entran algunos cálculos, por ejemplo la primera, balancear la ecuación de combustión del propano. Bueno, acá dice propano, entonces el balanceo sería este. ¿Qué nos dice? Encontrar el delta H de formación del metano en las tablas de los libros. Bueno, esta es el H de formación que es menos 890. Estamos viendo que es una reacción que exotérmica. ¿Sí? Es una reacción exotérmica por el signo. ¿Y cuál sería el volumen del propano quemado en 3.5 minutos? Si el propano es quemado a 10 metros, ese es un flujo que nos están dando. ¿Cuál es el volumen de propano quemado en 3.5 minutos? Pues en este caso lo que hacemos, consideramos el flujo, lo multiplicamos por su densidad y posteriormente ya lo que hacemos es pues en este caso factores de conversión. Nada más es simplemente llevar esto a factores de conversión, cancelar unidades y nos va a quedar esto, ¿no? Nos va a quedar cuál es el volumen, este volumen de 2100 metros cúbicos. ¿Sí? Eso es simplemente el cálculo que habría que hacer. Número de moles quemadas, con estos datos determine el número de kilojoules de energía liberada. Bueno, ¿cuál sería el número de moles quemadas en este caso? Lo mismo acá, simplemente es aplicar factores de conversión. Tenemos en este caso 3.948 kilogramos quemados, entonces acá lo que hacemos, sabemos que un kilogramo son 1000 gramos y sabemos que 44 gramos de nuestra sustancia equivalen a un mol. Entonces estos serían los moles quemados de propano, ¿cierto? Y ya posteriormente, por último, sería número de kilojoule de energía liberada por la combustión de propano en 3.5 minutos. Lo mismo, más conversiones. En este caso aplicamos esta ecuación de acá, de que Q es igual a delta H por número de moles. Despejamos, en este caso, para obtener nuestra energía, nuestro Q, que nos interesa, y lo vamos a obtener en kilojoules. El Q negativo indica que la dirección de la energía, es decir, que está liberando calor y por lo tanto es exotérmica, es una reacción exotérmica. Y pues ya por último acá sería este ejercicio de acá. ¿Qué cantidad de energía en kilojoules se necesitan para calentar 200 mililitros de agua de menos 10 grados Celsius a menos 60? Pues acá lo que se hace es plantear nuestra ecuación, ¿no? De la masa por el calor específico del agua por delta T y ya simplemente sustituimos nuestros datos, multiplicamos y obtenemos este valor de 41,84 kilojoules. Esta práctica pues obviamente implica muchos calores y tiene mucha relación con en este caso sería que leyes de la termodinámica, primera ley, primera ley y ley cero de la termodinámica. ¿Sí? Ahí estamos aplicando balance de calores y todo lo demás. Por último, tenemos la discusión que nos dice, en esta práctica hemos evaluado la eficiencia del mechero Bunsen en el proceso de calentamiento del agua, siguiendo una serie de pasos meticulosos para asegurar resultados precisos y repetibles. A continuación discutimos los hallazgos obtenidos y su relevancia en el contexto de la eficiencia térmica y el aprovechamiento energético en el laboratorio. Ya acá lo que vamos a tener simplemente es más son conclusiones, bueno, es una discusión propiamente, pero en este caso pues las agregamos acá pues bueno, hicieron parte de la práctica, ¿no? Eso no son conclusiones, ahí me equivoqué. Estas sí son partes de la práctica y fueron ya las discusiones que llevamos a cabo en el laboratorio y ya pues esa es la ecuación que uno utilizó para determinar esa eficiencia. Eso es muy importante, bueno, que nos dice que esa eficiencia tan baja indica que parte significativa del calor producido por la combustión del metano no fue transferida al agua. Sí, hay una parte que pues se está perdiendo de calor. Por último, ya pues la conclusión, la práctica demuestra los principios de transferencia de calor y la eficiencia energética en un entorno controlado. En ese caso, pues nada, hubo procesos de combustión, procesos de calentamiento, y pues se llevó a combustión el metano y también se llevó a calentamiento el agua. Ya con eso lo que se pudo hacer fue determinar la eficiencia del mechero, que nos dice también que, bueno, sin embargo, las discrepancias en los resultados subrayan la importancia de la precisión en las mediciones y los cálculos. La eficiencia real de un mechero Bunsen rara vez supera el 100%. Bueno, en realidad rara vez llega a 100%, ¿no? Ya que siempre hay pérdidas de energía en forma de calor no aprovechado, radiación y convección al ambiente. Entonces, esas pérdidas de energía, pues lo único que nos indica es que no vamos a poder tener nunca una eficiencia del 100% en nuestro mechero, porque siempre hay disipaciones de calor. Y eso sería básicamente pues toda nuestra práctica.